Velkommen til Íslands. I love telenovelas. Ya sea que lo hayas hecho o no, todos sentimos la atracción de aventurarnos y comenzar una nueva vida en un lugar desconocido, alejados de todo y de todos. Para muchos es tan solo un pensamiento fugaz que experimentan en algún momento de sus existencias. Pero para otros, conocer o descubrir lejanas geografías puede ser el estímulo necesario para dejarlo todo atrás. Con tan solo 350.000 almas, Islandia es un país diferente con características únicas en todo el planeta. Se trata de una muy alejada isla gélida y volcánica en el Atlántico Norte. Yo comprendo todo, pero habla un poquito. So the best I think is the lifestyle. It's like people like cool, like no stress, don't worry. Reykjavik es su capital. Se trata de la principal ciudad del país. Una urbe pequeña donde la cultura y la modernidad se mezclan armoniosamente, aunque quizás los términos ciudad, capital y urbe resulten un tanto generosos a primera vista. El idioma oficial es el islandés. Se trata de una lengua con una severa complejidad. Su gramática se mantiene intacta desde tiempos vikingos. A pesar de que han transcurrido siglos, los islandeses actuales pueden leer sin dificultad las antiguas sagas escritas hace más de 800 años. Si nunca has oído este idioma, aquí te lo presento. Frost 3 stig, Egilsstaðaflugvöllur, Suðaustan 1, Alskýjað, Frost 5 stig, Kárahnjúkar, logn, Frost 11 stig, Hallormsstaður, logn, Frost 4 stig. Si bien el islandés es una lengua que solo se habla en Islandia y como dijimos antes, reviste una gran complejidad aprenderla, la gran mayoría de su población habla inglés a la perfección. Así que si dominas la lengua de Shakespeare, el idioma no será una barrera para comunicarte. Si te gusta el frío, rechazas el calor, los mosquitos y otras aberraciones, este lugar grita tu nombre y apellido. Estamos muy cerca del Ártico. El clima polar es uno de los más rigurosos y severos de los que te puedas imaginar. A pesar de lo inclemente del clima, los locales son muy cálidos a la hora de interactuar con foráneos y siempre tendrán ganas, tiempo y predisposición para una buena charla espontánea. Casi la cuarta parte de las mujeres islandesas que contraen nupcias lo hacen con extranjeros. Un 22% de estas damas buscan un compañero fuera de la isla o extranjero. Aquellos que hayan encontrado el amor en una de las hijas de Odín podrán acceder a un permiso de residencia para cónyuge. Dicha autorización se otorga sobre la base del matrimonio y la convivencia. Así que si eres de los tibios o temeroso al matrimonio, también podrás acceder a los mismos beneficios, dado que estos derechos se extienden a aquellos que simplemente cohabitan.
Para las islandesas, conseguir a quien querer en un lugar con tan pocas almas puede suponer un inconveniente. A esta dificultad se suma el riesgo que tu media naranja sea un primo un tanto lejano o no tan lejano. Algo que, a menos que seas de Monterrey, México, se transforma en un impedimento en las relaciones. Islandia es una tierra particular por diversos motivos. Su situación geográfica la ha aislado durante siglos del resto del mundo. Las relaciones entre personas con un alto grado de consanguinidad es algo plausible en una población tan minúscula. Todos estos factores son buenas nuevas para los extranjeros en el ámbito del amor. Mi querido amigo, si te gustan las mujeres con un perfil vikingo, altas, de ojos claros, muchas de ellas rubias y sobre todo con un carácter espontáneo. Si estos resultan tus gustos y preferencias, sin lugar a dudas, Islandia es tu lugar. Oh yeah, tacos, that's my favorite food. Una mujer islandesa es la mezcla de piel perfecta, cuerpo fuerte y totalmente femenina. Si eres del tipo medio chaparrito o compacto, no te angusties mucho, porque a diferencia de las mujeres nórdicas continentales, estas tienen una altura media de 1,65 m. Si eres de los míos, de aquellos que intentan seguir al pie de la letra hasta que la muerte nos separe, has de saber que este viaje en el tren del amor será bastante largo. Por su clima y adaptabilidad, la selección natural les ha otorgado una salud de hierro. Las mujeres gozan de un promedio de vida muy superior a los 83 años. Uno de los estereotipos más conocidos de las mujeres nórdicas es que se las describe como reservadas y frías. De las islandesas simplemente puedes esperar todo lo contrario. Lógicamente, en un lugar tan vasto pero con centros poblados tan pequeño y tan pocas gentes, provoca que el interés de estas chicas por conocer gente nueva sea algo real. Si tienes suerte y el amor te sonríe, descubrirás a una persona extrovertida, la cual disfruta de largas charlas, con un lenguaje corporal efusivo que refuerza su intención de comunicar emociones. Clubes nocturnos, conciertos, cafeterías y lugares públicos son siempre un buen entorno para poder conocerlas. La seguridad es simplemente omnipresente en toda la isla y logra que no exista el miedo por los desconocidos y foráneos.
Otro lugar que dedican al relax, esparcimiento y fomentar las relaciones personales son las piscinas con aguas termales. Este tipo de lugares son habituales en casi todas sus localidades. Las charlas son una garantía. La mayor dificultad aquí consiste solo en entrar y salir del agua caliente. Incluso los más osados, que no son pocos, prescinden de las bondades termales y realizan largos baños en las templadas aguas caribeñas de estas zonas. Actividad muy poco recomendada para aquellos que no tenemos una genética vikinga. Si estás cansado de la muy creída de tu colonia, la muy deseada Jennifer Shakira, has de saber que aquí los latinoamericanos en general son bastante poco habituales, lo que conlleva y agrega un halo de atractivo y misterio adicional. Islandia es una república parlamentaria que tiene un profundo interés paternalista en su gente. Sus políticas tomaron notoriedad en la no tan lejana crisis financiera del 2008. En aquellos tiempos, el mundo y Europa en particular salían a rescatar a la banca privada culpable de la debacle en cuestión. Islandia, en cambio, decidió proteger a la gente y encarcelar a los banqueros responsables. El paganismo dejó de existir desde que Olaf, el rey de Noruega, impusiera la religión católica. Más tarde pasarían a ser luteranos, siendo hoy la vertiente religiosa que casi todos profesan. Más allá de la nomenclatura religiosa, es un pueblo con mucha fe. Menos de un 3% se considera ateo. Son abundantes los trabajadores extranjeros que viajan a Islandia en busca de un mejor horizonte. El país presume una muy baja tasa de desempleo y una economía en franco crecimiento. El gobierno islandés tiene una política de inmigración abierta y acogedora y anima a los trabajadores extranjeros a venir a Islandia, trabajar y contribuir a la economía. Desde el punto de vista social y económico, el nivel de vida islandés es bastante alto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like y suscríbete. Recuerda tener un comportamiento islandés. Siempre pórtate bien. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo taquito de ojo. ¡Chao!